Bienvenidos, hermanos, a este nuevo programa en línea, Misioneros de la Cruz. Un programa de la Cruz. Un programa en donde estaremos abordando temas sobre la espiritualidad de la cruz, nuestro ser y qué hacer. Somos Danelia Peralta Y Neri Alberto Moreno. Pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de la diócesis de Estelí, Nicaragua. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen en nuestra oración misionera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, sintiéndome envuelta en tu mirada paternal, por las manos de María, nuestra Madre de Guadalupe, te ofrezco como víctima a tu Hijo amado Jesús, en unión con él, en su oblación sacerdotal. Movida por el Espíritu Santo, quiero, por amor, ofrecer mi ser y mi vida entera, tomando cada día la cruz, negándome a mí misma, en favor de la evangelización del mundo, para que todos encuentren salvación en Cristo, y en favor de los sacerdotes, para que sean celosos misioneros y santos pastores. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, queridos hermanos, y como lo hemos anunciado en nuestra presentación del programa, no podemos hablar de Misioneros de la Cruz sin antes hablar de nuestro origen. Y hoy vamos a estar, nuestro primer tema se va a basar en hablar de una mujer extraordinaria, una mujer que en su tiempo se tuvo un encuentro místico, un encuentro es muy espiritual con el Señor Jesús, y hoy estaremos hablando de Concepción Cabrera de Armida, para lo cual los invitamos a escuchar esta canción que habla sobre Conchita Cabrera de Armida. Laica, mística y apóstol, mujer fuerte que pronuncias con amor. Sálvanos, sálvanos, si te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar: sálvanos, sálvanos, si te ofreces con Jesús, muriéndote con él sobre la cruz. Vamos a hablar de esa mujer extraordinaria, de Conchita. Nació en México, en la ciudad de San Luis Potosí, el 8 de diciembre de 1862. En el bautismo recibió el nombre de María Concepción. Fue alegre y un notable candor. Ella era una joven muy elegante, muy bella, una mujer preciosa físicamente, que se las quiero mostrar. Ella es Conchita Cabrera de Armida, una mujer bella que asistía a teatros, asistía a bailes, reuniones de sociedad, fiestas familiares, etcétera. Por supuesto, era una mujer muy sociable, Daniela. Una mujer que compartía los lugares y espacios con gente muy importante. Y era de una belleza tan extraordinaria, Neri, que ella tenía muchos pretendientes, muchísimos pretendientes. Ella se casó con Francisco, con Pancho, amó a su esposo como aman las almas puras, intensamente, y con un amor que, lejos de distanciarla del amor de Dios, se fundía para ella en uno solo. Ese dato es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces creemos que el hecho de estar con el Señor Jesucristo, sirviéndole a nuestro Señor, podemos desobligarnos de aquella otra cosa como ser humano. Pero también, Neri, pasa muchas veces de que en los matrimonios de hoy en día, pasa muchas veces de que el esposo no anda o no tiene una relación personal con el Señor, y no le gusta que la esposa
ande en la iglesia, vaya a la iglesia o que tenga esa intimidad con el Señor. Y en el caso de Conchita fue lo contrario. En el caso de Conchita, el esposo, pues Francisco de Armida, Francisco Armida no era un obstáculo para que ella viviera esa relación personal con el Señor a través de la iglesia. Algo interesante tenía Francisco, ¿no? Bueno, y Conchita se casó a los 22 años de edad, fue madre de 9 hijos. El Señor le concedió esa dicha, esa maternidad tan especial, tan fructífera de 9 hijos. Una familia muy grande. Sí, a ella le gustaba mucho tocar el piano, a ella le gustaba cantar, le gustaba pasear a caballo y bueno, tantas cosas maravillosas que esta mujer excepcional tenía. Fueron notables en su vida la pureza de corazón, el espíritu de sacrificio, la humildad. Eso es algo que la caracterizaba a ella y su gran conocimiento de Dios, a pesar de que apenas recibió la enseñanza elemental, Daniel. Ella no era, digamos, muy preparada en ese sentido, pero espiritualmente, por favor. Y ella llegó a ser, Neri, una mística. Imagínate tú, no tenía una preparación tan excepcional, pero ella, todo lo que recibió, lo recibió del Señor, y esta preparación tan especial en la espiritualidad que ella recibió, yo creo que ninguna persona, por muy académica que fuera, lo hubiera recibido, porque todo lo que ella recibió del Señor Jesús fue un don. Definitivamente fue una mujer que en toda su vida religiosa, ¿verdad? Y en la familia tuvo la presencia del Espíritu. Claro que sí. Conchita es atraída por el misterio de Jesús crucificado, y más adelante vamos a estar hablando de todos esos grandes misterios que el Señor le reveló a ella. Pero también, Daniel, es muy importante hablar de ese marco histórico en esa época en donde ella vivió, ¿verdad?, parte de su vida. Podemos decir que en México, ¿verdad?, una panorámica rápida de esos años en México. Conchita vivió en un tiempo bastante difícil para nosotros los cristianos, que muchas veces nos estamos quejando de que falta más con toda esta situación que vivimos, con toda la guerra, con todas las persecuciones que hay, incluso hoy en día hacia los cristianos. Pues Conchita no estuvo lejos de eso. Y una cosa, Anelia, que a veces nosotros como cristianos nos quejamos de pequeñeces. De pequeñeces. Y ella sufrió y sufrió mucho. Sí. En 1821, México ya es un país independiente que ha asimilado profundamente la cultura hispánica y la religión católica. Las leyes que se hicieron en ese momento, que fueron expedidas durante el gobierno de Juárez, de ellas eran muy contrarias a la doctrina y a la disciplina eclesiástica, que se consideraban como una lastre de la época. Imagínense ustedes que en esa época esas leyes eran tan drásticas que hicieron que se expulsaran a muchos obispos y quedaban únicamente unos que eran muy ancianos en ese territorio, y las órdenes religiosas eran bastante perseguidas. Imagínense ustedes en ese territorio donde solo quedaban 2 sacerdotes y ya avanzada de edad, ¿verdad? Sí. Era un dato bastante crítico. Hubo otro momento en la historia de la persecución de la iglesia en México también, que había una junta que era contraria a este presidente que era anticlerical. Ellos también decidieron adoptar la forma de gobierno como de una monarquía, y regresan entonces muchos eclesiásticos que habían sido expulsados por parte de este gobierno, expatriados, pero las leyes continúan desfavorables para la iglesia. En ese contexto es cuando Conchita está ahí y es cuando Dios la llama. ¿Esto qué indica para nosotros los cristianos? Que no importa si estamos viviendo momentos difíciles, cuando el Señor llama y hace su obra, la hace, aún estando en la peor de las oscuridades. Entonces lo que pasó luego es que sigue la persecución de la iglesia, porque este gobierno vuelven al poder y la persecución de la iglesia se acentúa peor
Vuelven a expulsar a sacerdotes y religiosos. Yo no me imagino esa situación tan difícil, Danelia, cómo la iglesia era perseguida en ese momento. Los cristianos no tenían libertad para ir donde el Señor, para trabajar para el Señor incluso, porque eran perseguidos igual. Sí, es la época que en México se le conoce como la época cristera. Era cuando viva Cristo Rey, decir que tú eras creyente o que optabas por creer y estar en la fe católica, era tremendo. O sea, te disparaban, te mataban. Claro. Hubo mucha sangre, así que hubieron muchos mártires de nuestra iglesia en esa época en México. Ya para 1876, Porfirio Díaz sube al poder y la iglesia y el país gozan de una relativa calma, ¿verdad? Después de la tempestad viene la calma. Entonces ya los cristianos y obviamente el papel y el desempeño de Conchita, pues ya había cierta tranquilidad. Pero viene la Revolución Mexicana. ¡Guau! Para derrotar a la dictadura que estaba. Sí. Y esa otra persona, Carranza, toma nuevas medidas contra la iglesia, o sea que sigue siendo perseguida la iglesia en ese momento. Y hay muchos desórdenes de inseguridad en todo el país, hay atropellos a personas y cosas de la iglesia. El presidente que llega, otro presidente que llega, agrava aún más la situación. Imagínense ustedes, en todo este contexto, Conchita tiene esas experiencias lindas, maravillosas con el Señor, pero está en un momento de persecución la iglesia. Claro. Eso nos indica que cuando la iglesia es perseguida es cuando más mártires, cuando más santos produce la iglesia. Entonces viene y sigue la iglesia, sigue esa persecución. Y ese presidente agrava la situación de la iglesia desencadenando una sangrienta persecución, que es la época de los cristeros, como lo estamos mencionando. Queda suspendido el culto, ahí fue peor la cosa porque ya no se podía celebrar la Santa Eucaristía hasta 1929. Imagínense ustedes que para poder entonces estar en una misa, participar en una misa, tendría que haber sido clandestina. Y bueno, y la persecución sigue. Pero en ese contexto es cuando el Señor Jesús llama a Conchita y le dice que la misión de ella es salvar almas. Pero con este panorama que estamos exponiendo, Danelia, queremos resaltar la difícil situación que era para un cristiano, la difícil situación que fue para Conchita, en todos esos episodios tan dramáticos, tan difíciles que era ser cristiano en ese entonces. Y ustedes se estarán preguntando, pero van a hablar de misioneros de la cruz. ¿Qué tienen que ver los misioneros de la cruz con esta mujer, con Conchita Cabrera de Armida? Cariñosamente nosotros la conocemos como Conchita, su nombre Concepción de Armida. Ahí van a ver cómo es que da origen, cómo surgimos nosotros los misioneros de la cruz a través de esta gran mujer. Bueno, el papel importante que tuvo esta mujer, ¿verdad? Conchita, a pesar de ser una cristiana en los momentos más difíciles de la vida, o en esos momentos, también fue llamada a ser esposa, ¿verdad? Como era costumbre en esa época, desde 13 años asiste a los bailes de familia y todo lo que implicaba reuniones familiares, amigos, fiestas. Yo te quiero contar, Neri, que en el año 2016 el Señor me dio la gran oportunidad y por supuesto por intercesión de Conchita de ir a México y de conocer casi la mayoría de los lugares donde Conchita vivió. Y en uno de esos lugares que conocí fue precisamente al salón donde ella iba, a esos bailes de los que tú hablas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, llegamos ese día, ¡qué lujo, diría! Era increíble estar en ese lugar donde ella, y quiero hablar un poco en su lenguaje, en la bibliografía que ella dice. Me agradaba gustar y tener muchos señores que me iban a sacar a bailar, dice ella. Era bien cortejada. Ella era una mujer preciosísima físicamente y del alma también. Y dice ella, ya en relaciones con Pancho me hacían mucho caso. Yo no me encontraba el chiste. Y un día, por no dejar, conté 22 pretendientes que querían bailar con ella. Muchos ricos,
pero yo no quise más que a Pancho y nunca le hice caso a ningún otro. ¿Qué te parece? Algo especial tenía Pancho. No es que Pancho estaba destinado para ser su esposo. Desde esa edad, 13 años, empiezan sus relaciones con Francisco Armida, que años más tarde será su esposo. Mira, qué bonito. Y en otro pedacito de la bibliografía dice ella, el día 16 de enero de 1876, en sus escritos dice esto, me llevaron a un baile de familia y ahí se me declaró Pancho. En toda forma y acto continuo le correspondí. Y con las relaciones más o menos cortadas en temporadas exteriormente, porque mi familia le parecía yo muy joven y con mucha razón, duramos 9 años de novios hasta que nos casamos. O sea, fue un noviazgo bastante longevo, bastante largo, ¿no? Largo porque su familia decía que estaba muy joven para que ella tuviera una relación seria. María de la Concepción no ve otro camino para ella que el matrimonio y se orienta totalmente a él. En su interior va creciendo con una armonía muy profunda el amor a Dios y el amor a Pancho. Y creo que esa debe de ser, Neri, la aspiración de toda mujer. Es decir, el que yo ame a Dios no me quita que yo te ame a ti. Definitivamente que no. Y eso era lo que vivía Conchita. Es decir, el Señor tenía destinada la vocación para que ella también fuera una esposa que amara profundamente a Dios. Y yo creo que ese amor profundo que ella tenía hacia Jesús se manifestaba en el amor hacia Pancho, que era su esposo. Y dice en otra parte de la bibliografía, a mí no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Yo lo quería con una sencillez muy grande y como revuelto con el amor de mi Dios. Es decir, Conchita nos está enseñando a nosotras las mujeres que debemos aprender a amar también a nuestros esposos de una manera sencilla como ella lo hacía. Y que dentro del matrimonio perfectamente no hay impedimento para servirle al Señor como Conchita. Así definitivamente. A través de esos largos años de noviazgo, hace una oración constante que nos indica ya su inmensa capacidad maternal y el deseo de formar corazones que amen al Señor. Imagínate tú. Sí. Desde temprana edad orando, y por eso en sus escritos escribe, le decía cuando comulgaba a mi Jesús, Señor, que me case y me dé muchos hijos para que te amen y te sirvan. Tú ves que yo nada valgo y así ellos te amarán por mí. Imagínense. Yo no me imagino, yo nunca le dije al Señor, Señor, que me case y que tenga tantos hijos para que te amen y te sirvan, porque yo no soy nada y ellos te amarán por mí. Es increíble, Conchita. A mí cada vez que yo hablo de ella, a mí me emociono demasiado. Con esa limpieza y sencillez llega el matrimonio. En su esposo encontrará siempre apoyo y cariño. Siente por él verdadera admiración. Imagínate tú, ella sentía una admiración increíble por su esposo, por el que iba a ser su esposo. Y dice en otra parte de su bibliografía, mi marido fue siempre un modelo ejemplar de respeto, cariño. Me han dicho varios sacerdotes que Dios me lo escogió excepcionalmente, pues fue un ejemplar de esposo y de virtudes. Cuando nos casamos, mi marido tenía un carácter muy violento, pero como la pólvora, luego pasaba el fuego y se contentaba apenado. Pero al cabo de algunos años cambió tanto que su mamá y hermanas se admiraban. ¿Y por qué creen ustedes que Pancho cambió? Después de tener un carácter fuerte, un carácter enérgico, ¿verdad? Le dio otro giro. ¿Por qué sería, Sineri? Obviamente ya estaba contagiado de ese Espíritu Santo que irradiaba Conchita. En uno de sus libros, quiero comentarles a ustedes, en uno de sus libros escribe, cada vez que ella comulgaba a su Jesús amado, ella siempre le decía a Jesús, cuando iba antes de tomarlo, le decía,
Jesús, yo te ofrezco esta comunión por Pancho. Y yo creo que esas comuniones de Conchita hicieron que Pancho cambiara ese carácter violento que tenía. Esta modificación de carácter es el mejor testimonio de la felicidad que Francisco Hermida ha encontrado al lado de María Concepción. Experimenta una plenitud en la presencia de ese tú que lo ayuda a integrar y armonizar su propia personalidad, abriéndolo a una nueva capacidad de relación en todos los niveles humanos y especialmente, Danelia, con Dios. Es decir, ese carácter fuerte, ese carácter que tenía como macho, ¿verdad? Fue totalmente cambiado. Es increíble porque eso nos indica a nosotros que no nos podemos dar por vencidos. A veces nosotros decimos, es que él nunca va a cambiar, hablando en el caso de los matrimonios, ¿verdad? Sí. Estamos hablando como matrimonio, pero nosotros somos misioneros de la cruz. Y eso ha sido un poco el caso con mi esposa. Igual que Pancho, un carácter que ahí vamos luchando, pero el Señor ha ido transformando, y es que Dios transforma en la medida que el ser humano va abriendo su corazón a Él. ¿Y qué fue lo que hacía Conchita? Y es lo que yo hago, es cada vez que yo estoy delante de Jesús sacramentado, yo siempre le pongo en sus manos todas mis inquietudes, todas todo lo que tiene que ver conmigo, con mi familia, con mi trabajo. Y yo creo en Jesús. Y saben, yo soy muy devota de Jesús sacramentado, pero soy muy devota de Jesús sacramentado gracias a Concepción Cabrera de Armida. De ahí salió mi vocación, mi devoción. El estar delante de él me hace sentir como que Conchita también está ahí acompañando. Y algo muy interesante, fruto de ese amor, Danelia, de sus 9 hijos, ¿verdad? A quienes dedican toda su atención y cariño. O sea, ella nunca descuidó su papel de madre, así es, ni de esposa. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Que descuidamos el papel de esposa porque ya tenemos un hijo y nos dedicamos más al hijo. Y entonces ahí tenemos muchos problemas. Conchita no. Conchita tenía ese amor especial por su esposo, tenía especial cuidado por él, lo llevó a que, no solamente a que cambiara su temperamento, lo volvió de una manera increíble y tampoco nunca dejó de atender a sus hijos. Sí. Y vamos a hablar un poco sobre los nacimientos, ¿no? Claro que sí. María de la Concepción recordará siempre emocionada el día, la fecha, la hora y el lugar del nacimiento de cada uno de sus hijos y los sentimientos que brotaron del corazón de su esposo y de ella. Como toda madre, obviamente va a recordar esa fecha especial del nacimiento de sus hijos también. Claro. ¿Verdad? Y obviamente en la fecha también en que conoció a Francisco. Imagínate tú, un hijo es un regalo maravilloso que el Señor nos da. Y el Señor le regaló a ella 9 hijos. Así que qué belleza. Y él nos dirá más adelante en sus escritos. El día 28 de septiembre de 1885, a las 9 de la noche y lunes, nació mi primer hijo, ofreciéndolo al Señor con todo mi corazón. Y también luego que vino al mundo, su papá, luego que nació, se puso de rodillas, sollozando y dándole gracias a Dios. ¿Se imaginan ustedes? Imagínense ustedes ese cuadro, esa escena, donde Francisco llega a conocer a su primer hijo. ¿Y qué hace? Dice que se pone de rodillas y sollozando, o sea, lo embargó la emoción, sí. Agradeció al Señor por ese primer hijo que les estaba regalando. Quería yo, dice ella, que Dios me diera una niña y no tanto hombre. Y ya le pedía eso al Señor. Que ya iban 3 seguidos, dice, 3 varones seguidos. Llegó María de la Concepción, se llamó esta niña, que mucho me hizo padecer sin saberlo, dice ella. La quisimos su padre y yo con una especial ternura. Así es. Y yo creo que Concepción fue... de todos los hijos que tuvo Conchita, uno de los hijos se hizo sacerdote y creo que fue Concepción la que se volvió religiosa.
Algo muy interesante, Danelia. En la última conversación con su esposo, le pregunta, ¿cuál es tu última voluntad? Me imagino que cuando él está en su última etapa, cuando él ya está muriendo. Correcto. Y él le responde, que seas toda de Dios y toda de tus hijos. Imagínate qué impresionante es. María de la Concepción cumple fielmente esa voluntad de su esposo. Es decir, wow. ella captó lo que fue la última voluntad de Pancho, que seas toda de Dios. Ella no se volvió a casar. ¿No? Ella se mantuvo fiel a su esposo, a sus hijos y a Dios. Así es. Así. Bueno, Conchita, con permiso de su director espiritual, esto es algo muy importante, marca en su pecho a sangre el nombre de Jesús. Este acto lo realiza con una extraordinaria sencillez, pues ha visto marcar a los animales de la hacienda con el nombre de su dueño y quiere expresarle a Jesús su pertenencia total, Daniel, el deseo de que tome posesión de lo que es suyo. A esta acción tan espontánea, Dios responde con una intervención decidida de su vida, invade su corazón de un amor nuevo. Wow. Esa es una parte tan linda, tan especial que vivió Conchita, pero antes de entrar a esta parte yo quisiera remarcar otra cosa importante, que una vez que murió Pancho, dice que cada día más impregnada de Dios ella, ¿verdad? Se dedicaba a la formación de sus hijos, pasa dificultades económicas, a esto quería referirme. Ella, a pesar de que venía de una familia económicamente pudiente, ya una vez casada tenía sus cosas, me imagino yo, sus propiedades, pero aún así cuando ella queda con sus hijos, se dedica a la educación de sus hijos, pero también pasa por dificultades económicas, para que ellas también tuvieran una educación como debería de ser. Entonces ella pasa por mucho sufrimiento. Y cuando está por estallar la Revolución Mexicana y en medio de esta situación, tiene que velar para darles esa buena educación a sus hijos por su cultura, por sus relaciones sociales. Mantiene con cada uno de sus hijos una relación personal y profunda. Fíjense, esto es una enseñanza para mí como mamá. Yo tengo 3 hijas y ella me está enseñando a mí, Conchita, porque aún después de tantos años, me está enseñando a mí a que yo debo de tener una relación personal con cada una de mis hijas y de una manera profunda, porque cada hijo es diferente. Y eso fue lo que hizo Conchita, tener esa relación profunda. ¿Y qué hace ella? Le ayuda a cada uno de sus hijos a descubrir esa vocación, tanto al matrimonio como a la vida religiosa. Lo orienta y sostiene en esa gran decisión. Ese dato es muy importante. Nosotros como padres tenemos ese deber, ese compromiso con los hijos, ayudarle a la vocación. A descubrir cuál es la vocación. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Y bueno, y como decías tú, Neri, luego viene ese momento especialísimo donde ella llega tanto a amar a Jesús, que ella siente esa necesidad de grabarse el monograma del nombre de Jesús en su pecho. Dice que ella entendía como en la finca donde ella vivía también, miraba cómo a los animales se marcaban con el fierro para identificar que ellos tenían un dueño. Y ella, entonces con ese acto de amor, ella lo que le dice a Jesús: mi vida te pertenece, yo te pertenezco. Y dice su bibliografía: luego que lo hice, sentí, dice ella, cuando hizo eso, sentí como si una fuerza sobrenatural me arrojara al suelo, y con la frente en la tierra, con los ojos llenos de lágrimas y fuego en mi corazón, le pedí al Señor con vehemencia, con un celo devorador de la salvación de las almas. Yo no me acordaba de más. Almas para Jesús era lo que yo deseaba. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor en su primera revelación? En el Santísimo, él se lo dijo: tu misión será salvar almas.
De aquí entonces, de este momento tan especial, arranca ese grito que haciéndola olvidarse totalmente de sí misma y imagínense ustedes con un, no sé, con un instrumento, marcarse, sacar la sangre y marcarse Jesús, hombre y Salvador, de ese, olvidarse de ese dolor que ella está sintiendo. Ella va a hacer la polarización de toda su existencia, llenando de un nuevo contenido apostólico esa vida sencilla de esposa y de madre. Definitivamente es algo de admirar, Danelia de Conchita. Ese gesto no es así por así. Ese no es un gesto sencillo. Ella se entregó en cuerpo y alma. Se tatuó el nombre de Jesús en su pecho como signo de que le pertenece al Señor. Así eso es muy importante. Y eso nosotros debemos de destacarlo con nuestra vida también espiritual. Así nosotros tenemos que destacar, apartando todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, también tatuarnos en nuestra mente y en nuestro corazón la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que hizo ella. ¿Y qué nos dice entonces luego que dice Jesús, Salvador de los hombres? Sálvalos, sálvalos. Es decir, esa marcada que ella se dio, no tanto por el dolor que estuviera sintiendo, sino por ese celo devorador, la hace gritar en ese momento que se está grabando es el nombre de Jesús en su pecho, decir, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Es decir, ella en todo momento, Anelia, no estaba pensando no tanto en ella, sino en los demás, ¿verdad? Ha tenido un encuentro en profundidad con Jesús Salvador, quien le ha comunicado su mismo amor, su misma inquietud salvífica. Dios ha visitado a su iglesia, como en años más tarde le explicará, pues en ese momento nace un movimiento espiritual de gran utilidad. Definitivamente. ¿Y cuál es ese movimiento? La obra de la cruz. La providencia ha confiado en una mujer seglar, un mensaje profético para el mundo de hoy que se encuentra contenido en la cruz misteriosa. Y fíjense ustedes, tenemos acá atrás nuestro esta cruz que el mismo Señor le reveló a ella. Entonces, hoy encontramos en esta cruz misteriosa que días después ella contemplaría, que es esta cruz, es una cruz grande, muy grande, con el corazón de Jesús. Fíjense bien, aquí está el corazón de Jesús, con el corazón de Jesús en el centro y en lo alto el Espíritu Santo que la baña con su luz y con su fuego. Toda la vida de Cristo se orienta y se sintetiza en su hora, llevándolo al amor hasta la suprema donación. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 13. El momento de su muerte es también el momento de su triunfo, nos dice. Eso nos dice esta cruz. Por eso esta cruz es la expresión simbólica de la hora de Jesús. Es una cruz gloriosa, no es una cruz para ver, ay, pobrecito Jesús, ¿dónde fue crucificado? No. Además, también es una invitación a transformar por el amor el sufrimiento que lleva consigo toda existencia humana, para que en unión con Jesús sea salvífico. Es un llamamiento a vivir la cruz de Jesús, cruz transfigurada por el Espíritu Santo, cruz que es la gloria perfecta del Padre en la salvación de los hombres. Y bueno, y hablar de Conchita es un tema súper extenso, por eso es que lo vamos a estar abordando a lo largo de todos estos programas hasta donde Dios quiera. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Vamos a hablar en otro programa de qué significa cada símbolo de nuestra cruz del apostolado, que fue la que le reveló el Señor a Conchita, y vamos a hablar de esas obras que ella inicia. Son 5 las obras que el Señor la impulsa a ella a fundar, porque a través de esas obras de la cruz se salvarán muchas almas. Así es que hasta aquí llegamos en nuestro primer tema. Espero que este tema les haya
llenado de motivación y de Inspiración. esa inspiración de saber más quién era Concepción Cabrera de Armida, quién es Conchita Cabrera de Armida. Nosotros agradecidos con ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros y ya saben, el programa se transmitirá siempre los domingos a las 3 de la tarde por la plataforma de Facebook, estamos en Facebook, YouTube, en la página de Cine Central y la página de Misioneros de la Cruz Estelí, Nicaragua. Muchas gracias, hermanos. Se despiden con mucho cariño Danelia Peralta, Neri Alberto Moreno, Misioneros de la Cruz. Laica, mística y apóstol, mujer fuerte que pronuncias con amor. Sálvanos, sálvanos, si te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar.